Perdón, se desató la guerra en Israel. Esperé varios días para hacer este video, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, no podemos saber definitivamente esta guerra y totalmente decir que estamos viviendo o que esta guerra es la guerra de Armagedón o la última guerra o la guerra desatada por Gog y Magog. Lo que sí podemos entender es que esto puede escalar y llegar a convertirse en tal guerra. Entonces, hay unas cuestiones que tenemos que comprender para ver qué es lo que está en realidad sucediendo. Y como antesala a esto, tenemos que poner como fundamento y como entendimiento el hecho de que Dios no ha desechado a su pueblo. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Con fundamento eso también tenemos que leer Romanos capítulo 11. Romanos 11 comienza Pablo y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Dios ha cegado a ellos, Dios ha hecho que no crean en el Mesías para que pierdan su salvación, para que mueran, para que perezcan. Dice Pablo, en ninguna manera. Y luego continúa Pablo, dice, pero su transgresión vino, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel no creyera en Yeshua, vino la salvación a los gentiles. Necesitamos entender el plan profético de Dios, de lo que está hablando Pablo en estos momentos. Debido a que Israel no aceptó al Mesías, y te va a hablar Pablo, porque Dios lo cegó temporalmente, es la razón por la cual se abrió la salvación para los gentiles, para los que ustedes, la mayoría de los ustedes que están viendo este video, bien de las naciones, no nacieron judíos, no fueron circuncidados del octavo día, no son tribus perdidas de Israel, no hay nada que los pueda evidenciar como tal caso, son gentiles. Entonces, gracias a que Israel, por medio de la ceguera temporal que le dio Dios, no creyó en Yeshua, la salvación se abrió para el mundo entero, no se consumaron las profecías mesiánicas hace 2000 años, dice Pablo, para provocarles a celos. Nosotros tenemos al Mesías, ellos no. El que cree en Yeshua tiene el Mesías, Israel no, aún lo espera. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, que los judíos no hayan aceptado al Mesías, es una riqueza del mundo. ¿De qué está hablando Pablo? Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Si fue una bendición que Israel no aceptara al Yeshua porque vino la salvación del mundo, aún será una más bendición su restauración que crean en Yeshua. Pablo, ¿de qué estás hablando? Porque la iglesia ahora es el nuevo Israel, porque los judíos ahora no son el pueblo, porque yo, el cristiano evangélico pentecostal bautista, soy la nueva Israel y Israel desechó a su pueblo. No, Pablo no está diciendo eso, las escrituras no están diciendo eso. Es una teología de reemplazo, es un error que el mundo cristiano tiene que quitarse y entender que somos injertados, como dice Pablo a continuación en los siguientes versos. Verso 13. Porque ustedes habló gentiles, a ustedes, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice Pablo, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, a los judíos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si el hecho de que los judíos no aceptaban a Yeshua es la riqueza para el mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida entre los muertos, Pablo, cuando los judíos acepten al Mesías va a ser la vida en los muertos. Así es, Yeshua dice, no me verán hasta que digan, Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿A quién le dice eso? A los judíos. Cuando los judíos acepten a Yeshua, vendrá Yeshua. Cuando David tenía que regresar al pueblo, le dice, no iré hasta que ustedes pidan que regrese, príncipes de Judá. Es lo mismo. Si las premisas son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas.
Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, si los judíos naturales fueron cortados y tú, siendo olivo silvestre gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra los judíos, las ramas naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú, cristiano evangélico, a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, fueron cegados y rechazaron a Yeshua para que yo entrara al pacto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No hay cosa imposible para el Eterno. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con ta naturaleza tú gentil entraste al pacto de Israel, en el buen olivo fuiste injertado, cuanto más esos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este ministerio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite de ellos sus pecados. Entonces, hermanos, no se puede jactar el mundo cristiano en contra del judío. No puede decir, por su incredulidad es que están sufriendo, por su incredulidad sucedió el holocausto, por su incredulidad es que jamás está atacando, por su incredulidad están pasando esas cosas astronómicamente horrendas. Es horrendo lo que estamos viendo, lo que sucedió en este ataque por parte de Hamas. Pero no te puedes jactar, hermano cristiano, no te puedes jactar en contra de Israel, porque no entendemos el plan profético de Dios plenamente. Si ellos no creyeron en Yeshua, fue parte del plan para que tú, hermano cristiano, entraras a la salvación y a las promesas de las bendiciones del reino de Dios. Ese es el gran error de la teología de reemplazo, y eso se encuentra en la mayoría de las iglesias. Entonces ese es un extremo. El otro extremo por completo que tenemos es este movimiento fallido, erróneo de raíces hebreas, que es dirigido por gentiles que nunca han pisado en su vida en una sinagoga, que la mayoría, 99.99% de ellos no puede leer hebreo, y se jactan que son, y dicen que son ahora ellos el verdadero Israel restaurado, que son las 10 tribus perdidas. Y también hay un antisemitismo y una teología de reemplazo dentro del movimiento de raíces hebreas. Ellos dicen que ahora son los verdaderos judíos, que son el verdadero pueblo. ¿Por qué? Porque incluso dicen que los judíos ashkenazim, los judíos europeos, que son házaros y que no son verdaderos judíos. Totalmente falacia, eso ha sido desmentido una y otra vez. Los judíos europeos son verdaderos judíos. Entonces, también hay una teología de reemplazo y un gravísimo error antisemita dentro del movimiento de raíces hebreas que tenemos que cortar desde la raíz, ese error. Los judíos, los que dicen ser judíos y no lo son, en realidad son los de raíces hebreas. Y esto